Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ok, y Marco ahora, gracias Rosita por leer. Vamos a cambiar. Marco, por favor. Amén. Perdón, que pasé de largo. Sí. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me responde? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendráis sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti». Siguen, por favor. Ponle la pantalla porque no tengo. A partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: «Si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Enlosado, y en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo los judíos: «Aquí está el rey de ustedes». Y al fin, Marco. Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «Y he de crucificar al rey de ustedes». Pero los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Gracias, Rosita y Marco, por leer. Ok. Aquí tenemos algo interesante entre Pilato y los judíos y Jesús. Es político, es espiritual. Hay mucho aquí. Aquí tenemos Pilato, ¿sí? Una foto de Pilato. Y cuando Pilato está en las películas, o cuando alguien hace un dibujo de Pilato, normalmente tiene esa cara, una cara externa, porque su posición de gobernador en Judea. Y aquí vemos la dificultad de ser gobernador de esta gente. Entonces, cuando estamos explorando y considerando el texto, recuerden la posición de Pilato y por qué está actuando así, y sus respuestas y las respuestas de la gente. ¿Por qué es en esa manera continuando eso, ese tribunal de Jesús? Y también recuerden Jesús y su papel. Ok. Uma pergunta, Jared. Sí. El capítulo 11, cuando ele menciona, Jesús respondió: «Ninguna autoridad tendría sobre mí si no tuviera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Ese el que entregó a ti está refiriéndose a Judas o a los judíos que en ese momento está entregando a Jesús a Pilatos. Es interesante. Normalmente pensamos que es Judas porque dice: «Por eso mayor pecado cometido él
que me ha entregado a ti. Entonces es singular. Y también sabemos exactamente que Judas tuvo ese papel de traicionar a Jesús. Entonces yo creo que Judas, pero si alguien dice que es los judíos o Caifás o Herodes, hay diferente gente en esta historia que hace referencia a Jesús o posiblemente a todos, el grupo de los judíos o el grupo de los reyes o sumos sacerdotes, ¿sí? Pero probablemente es una referencia a Judas. ¿Sí? Ok. ¿Algo? ¿De Chile? Ahora, ¿Algo? María, ¿Profesor? ¿sí? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, claro. Pienso que Pilato no le encontraba nada que pudieran crucificar ningún mal. Yo creo que Pilato, si hubiera sido por él, lo hubiera soltado. Lo que pasó, que le tenía miedo. Claro, él era el principal, él era el que mandaba, pero le tenía mucho miedo a los fariseos y saduceos, porque ellos tenían mucha fuerza también. Buen resumen, María, gracias. Lo sabemos porque aquí en versículo 6, versículo 6, Pilato dice, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Entonces Pilato dice, yo no tengo razón para crucificarlo. ¿Por qué voy a crucificarlo cuando no veo nada para crucificarlo? Entonces sí, Pilato no puede ver por qué la gente quiere crucificarlo tan fuerte. Pero también, como dijiste, María, versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo mucho miedo, ¿sí? Porque los judíos dicen, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, este debe morir porque así mismo se hizo hijo de Dios. Entonces, cuando los judíos usan su ley y usan su religión, Pilato tiene miedo. ¿Por qué Pilato tiene miedo cuando ellos dicen que su ley de su religión dice que él debe morir? ¿Por qué hay miedo en Pilato ahora? yo creo que ellos tenían una fuerza, ¿no? Los judíos tenían una fuerza cuando declararon esto, ¿no? Ok. Puede ser que él tiene miedo del Hijo de Dios, porque si Jesucristo realmente es Hijo de Dios, Exacto. eh, hay miedo, sí, pero Sí, probablemente Pilato tiene miedo más de la gente, más de los fariseos, como María dijo. Entonces, ¿por qué ese miedo? Porque ellos tienen fuerza, como ley, ellos tienen mucha fuerza, mucho poder, Sí, por ser y, religiosos, por tener leyes. sí, y recuerden que la gente son difícil en Judea y es una posición difícil. Lucho, ¿tiene algo? Sí, yo diría que, pues, como Pilato, como gobernador de Judea, su misión fundamental para los romanos era mantener, pues, el orden y que la gente no se desordenara. Entonces, si Ujú. estos hubieran hecho digamos así, una gran protesta porque él no lo crucifica, pues hubiera perdido el control de la zona y Ujú. pues eso lo pondría en mala visión hacia el Senado romano. Muchos de los gobernadores que el Imperio Romano nombraba eran para precisamente pacificar las zonas donde estaban. Ujú. Entonces, a él no le convenía una revuelta, básicamente. Sí, si Pilato no mantiene orden en Judea, ¿qué, qué es su función de gobernador? El emperador romano puede sacar de Cambiarlo. su Sí. posición. Sí, no hay razón en mantener un hombre que no puede mantener orden en su región. Sí. ¿Marco tiene algo?
está temblando. Yo pienso también que ahí en la última parte, pues, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, que él tenía miedo de la consecuencia que podía venir atrás de una decisión de él de perder. Por eso se lo dejó a que decidieran ellos. Él, en definitiva, él le dejó la decisión en manos de los judíos. Sí, claro. Y, es difícil ser el gobernador de Judea. Marco. Sí, o sea que, bueno, toda la región conocía de los poderes que tenía Dios y de los poderes más que nada que presentaba y de las prédicas que daba a Jesús y de todo lo que hacía, de todo su poder prácticamente. El temor más, creo yo, era por eso de Pilato. Lastimosamente, él hace gestos de temor. Y no pienso que sea la gente de ellos, sino el temor a Dios. Ese es el que pienso yo, porque él supo de toda la labor hecha por Dios durante todo el ciclo en el pueblo de Dios. Sí, sí. El Dios verdadero tiene una reputación entre las naciones y Jesucristo mismo tiene una reputación también. Es imposible que Pilato, es imposible que este momento es la primera vez que Pilato escucha el nombre de Jesucristo o Jesús de Nazaret, ¿sí? Porque Jesús está sanando, está echando los demonios, está haciendo milagros. Es un figuro público. Entonces, cuando Jesucristo, que dice que él es el Hijo de Dios, está en su pretorio, en un juicio, hay temor allá también. Entonces, Pilato es en una posición muy difícil ahora entre los judíos, su gente, y sus sujetos, y Jesucristo, ese hombre misterioso que tiene algún poder, pero qué poder Pilato no sabe. Sí, muy bien, buena discusión. Gracias. Vamos a Profesor, sí, Ada, ¿sí quiere? no, también el temor, cómo le responde Jesús también fue uno de, para que entrara en temor Pilatos, ¿no? Cómo le responde él, le da la respuesta cuando él le pregunta y le dice que él puede tener la libertad de soltarlo, crucificarlo, y cómo Jesús se calla y después él, cómo le responde Jesús, y ahí fue donde más temor le dio a Pilatos, ¿no? Como yo creo eso, como cuando Jesús le responde y le dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no tienes dada de arriba. Uh-huh. Y ahí eso también para mí, no, como estoy leyendo acá, fue que le entró ese temor a Pilatos. Dijo, si él me está hablando de Dios, ¿no? Es hijo de Dios. Él reconocía que ya, para mí, que él ya reconocía, se dio cuenta que era hijo de Dios, y eso fue que ahí fue donde él entró en temor, y por eso salió a entregárselos, ¿no? A todos. Sí, Pilato, gracias Ara, Pilato sabe que alguien es diferente en ese hombre Jesucristo. Uh-huh. Y su respuesta, la respuesta de Jesucristo y también su silencio. En versículo 9, ¿dónde eres tú? ¿Okay? Y Jesús no le respondió. Y en la respuesta de Pilato puede escuchar su miedo. A mí me no respondes. ¿Acaso no soy fuerte? Es difícil entender quién es Jesús. Y entonces, al fin, versículo 14, ¿qué es su sentencia? Dice, aquí está el rey, su rey, porque Pilato no sabe realmente qué hacer. Entonces, él le entrega Jesucristo a los judíos
porque Pilato no quiere nada con esa situación, esta situación, nada más. Si lo vemos, pastor, desde otra perspectiva, no desde el punto en que él tenía conocimiento que era hijo de Dios, no desde el punto de que él creía que existía un Dios, porque si nosotros leemos la historia y analizamos bien, Pilato era romano, y él era un romano pagano, él adoraba imágenes, él no creía en Dios. Entonces, él por el hecho de tener esa autoridad, por ser el gobernador, por la forma como él actuaba, él no ganaba respeto, sino que él quería imponer su autoridad, porque para él la manera de castigar era crucificar, era condenar, era matar. En este caso, quien hace el plan es Caifás, y utiliza como medio a Judas, ¿verdad? Porque Judas por su ambición se dejó convencer y lo vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, ¿qué hizo Caifás? Motivó a cierta gente que no era muy creyente, que no había tenido la oportunidad de vivir los milagros de Jesús, para que esa gente se volcara en contra de Jesús. Pero había mucha más gente que conocía de Jesús, ¿sí? Que sabía que él realmente era el Hijo de Dios y que había libertado demonios, que había sanado enfermos, que había hecho de que el cojo caminara, de que el ciego viera, de que el sordo escuchara, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la comparación desde esos dos puntos, podemos llegar a la conclusión de que Pilatos simplemente lo que hizo fue darle a Caifás que él y la gente que está con Caifás, que ellos tomaran la decisión, como él mismo lo dijo. Yo te considero que eres inocente, me lavo las manos y que te juzgue tu pueblo, ¿sí? Eso fue lo que hizo Pilatos. Pero no precisamente porque él tuviera miedo de saber que era el Hijo de Dios, no precisamente porque él creyera en Dios, porque él era pagano, recordemos eso, él era pagano, él adoraba imágenes, ¿sí? Entonces, ni por mucho que él tuvo la oportunidad de conocer de Jesús, de saber de sus milagros y de pronto convertirse, no lo hizo porque él estaba firme en su convicción de lo que él era y en quién él creía, ¿sí? Entonces tenemos que analizar esos dos puntos. Para mí no fue porque él creía ni porque tuviera miedo. Sí, y probablemente tuvo miedo de la gente más que Jesús en este momento. Tenía miedo de una revuelta y que él no la pudiera controlar. Porque en la parte del principio, cuando usted empezó, que se leyó en la Biblia, que decía que él había mezclado la sangre, porque antes de la crucifixión de Jesús, él ordenó una sangre dentro del templo a las personas que estaban haciendo una revuelta, ¿sí? Haciendo una revuelta. ¿Pero por qué se hacía la revuelta? Se hacía la revuelta porque él quería ¿cómo se llama? Donde guardaban las cosas que eran preciosas de Dios, tiene un nombre, no me acuerdo. Sí, realmente la Biblia no dice las motivaciones de Pilato. Solamente sabemos que su posición y esa situación específicamente es difícil, porque él está entre ese hombre interesante y poderoso, con autoridad, Jesucristo, que dice es un rey, pero la gente. Y al fin, la gente gana. La situación política es lo más importante al fin para Pilato y su posición. Sí. Pastora, además que hay un versículo paralelo, no recuerdo si es Mateo o Marco, que dice que Pilato se dio cuenta de que la gente lo quería crucificar, lo quería matar por envidia. Sí, los otros tres evangelios ayudan
con la situación total. Sí, y en creo que Mateo, sí, que dice Pilato tiene miedo de la gente y su poder o revolución o algo así. Um, él no quería nada con eso. Marco. Sí, sí, acotar algo más, o sea, sí, está interesante todo esto y es muy bueno poder tener nuestra disernación o disertación de todos nuestros pensamientos, y es lo que pensamos. Y yo para mí quiero acotar algo más, que es recordar que el poder que tenía el pueblo de Dios era grande y venía de muchas victorias a grandes ciudades, a grandes territorios. Venía peleando muchas cosas, y esas historias, todo el mundo la conocía. Los gobernadores romanos eran inteligentes y eran muy sabios y muy conocedores de toda la historia. Eso sí le dio, para mí, mi forma de ver, que sí le da ese temor al pueblo en sí. Que se le opusieran a ellos y ellos fueran los fuertes en ese entonces, iba a perder, como empezar ese sitio de Roma, y comenzar a perder una parte del territorio romano. Ese era el temor y es mi apreciación, ¿no? Gracias, Jared. Sí, sí, gracias, Marco, por tu perspectiva. Vamos a continuar. No vamos a contestar toda la pregunta porque tenemos buena discusión. Gracias. Sabemos quiénes salen: Pilato, Jesús, los judíos, realmente. ¿Dónde ocurrió? En el pretorio, frente a los judíos. Sabemos, y estamos hablando. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Viernes. Bueno, no dice Sí. viernes, ¿no? Viernes en la mañana. Viernes en la mañana. Viernes en la mañana, sí. Sí. Si el gobernador quería ponerlo en libertad, ¿por qué no lo hizo? Y realmente estamos hablando de esa situación. Miedo realmente de la gente. Y en nuestra discusión hemos hablado mucho de eso y la dificultad de Pilato. Compara esta foto, este hombre Pilato, depicción de Pilato, compara con el otro al principio. Realmente no es muy diferente. Un hombre con cara, cara fuerte, cara externo. Sí. Lean otra vez la palabra de Jesús en Juan 19:11. 19:11. Leo. Sí, claro. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Gracias. Y vamos a enfocarnos más en la primera mitad, porque hemos hablado de el que entregó y mayor pecado, sí, pero al principio: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Sí. ¿Qué dice Jesús con esta frase? Aquí quien manda soy yo, más o menos. No. ¿Otra vez? Aquí quien manda soy yo. Sí. Aquí quien soy yo, la verdad. Pero fue muy polite. Realmente sí, Jesucristo está diciendo: yo soy el rey verdadero aquí. Y la sola razón que Pilato, tú tienes esta posición es porque mi padre tiene Se la su dio. plan que permite mi padre que tú tienes esta posición. Y realmente es importante reconocer, esa es la verdad en cualquier gobernador, gobernante, gobierno, cualquier autoridad en el mundo realmente es permitido por Dios, y Dios realmente tiene la autoridad final. Es difícil entender por qué Dios permite
gobiernos malos a veces. Yo sé un poco de la situación de Venezuela ahora y es difícil decir que ese gobierno tiene autoridad que Dios permitió, pero no existe ninguna autoridad fuera de la autoridad que Dios da, que Dios permite. Entonces, no estoy diciendo que el gobierno de Venezuela o otros gobiernos malos en la historia están haciendo la voluntad de Dios. No estoy diciendo eso porque a veces hay atrocidades en los gobiernos y no quiero decir que es la voluntad de Dios. Pero la autoridad del gobierno, que si es Poncio Pilato, si es los Estados Unidos, si es Venezuela, si es Alemania, cualquier autoridad, ¿quién tiene la autoridad final? Es Dios. Y nosotros sabemos eso, y sabemos que Dios tiene control del mundo y de todo, incluso los gobernantes. ¿Ok? ¿Me entienden? Y todo es con un propósito, porque Dios tiene un propósito, ¿no, pastor? Siempre. Sí, y Romanos 8, 18, en todas las cosas Dios obra para el bien de sus hijos. Si ustedes no saben ese versículo, Romanos 8, 28, es un versículo muy bonito y hay que escribir en sus notas o en su mente ese versículo, porque me ayuda mucho y ayuda a tantos cristianos siempre en situaciones difíciles. Siempre hay un propósito y el propósito es el bien eterno de tus hijos. Okay. ¿Puedo opinar? Judith, ¿sí? Bueno, aclaro, hago una opinión no llevando la contraria a lo que usted está diciendo, ni mucho menos a lo que dice la Biblia, ni a lo que indican los participantes de este video. Pero cuando Poncio Pilato le dice a él que él tiene la autoridad para dejarlo libre, y Jesús le responde, nosotros debemos analizar que él nuevamente hace una contestación como en forma de parábolas, puesto que Poncio Pilato no sabía y desconocía que él tenía esa autoridad y que él podía decidir, poner dentro de su corazón la decisión de dejarlo libre, ¿sí? Entonces, vamos analizando por ahí esa parte, ¿no? Y cuando usted pone el ejemplo de los malos gobernantes, en este caso el ejemplo de Venezuela, para nosotros los cristianos, los que estamos dentro del camino de Dios y que conocemos de la palabra de Dios, tenemos claro de que la suerte no existe, la casualidad no existe. Existen los propósitos en Dios, ¿sí? Y efectivamente lo que usted acaba de decir en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y Dios nuestro Señor no va a enviar una prueba que nosotros no podamos soportar. Nosotros podremos tener muchas situaciones, pero siempre Él va a estar con nosotros allí, extendiendo su mano para que nosotros podamos alcanzar la victoria. ¿Qué es lo que requiere con eso? Que nosotros nos mantengamos firmes en su palabra y que no desmayemos. En el caso de Venezuela, yo podría decir como conclusión que ellos están viviendo eso es porque, podríamos decir, no de manera generalizada, pero sí un porcentaje, se ha olvidado de Dios. Y si eso lo llevamos y lo relacionamos a la esclavitud que vivió Egipto, es algo parecido. ¿Qué pasó con los hebreos cuando fueron esclavizados en Egipto? Ellos se olvidaron de Dios, ¿sí? Y se convirtieron en esclavos. Y si eso lo relacionamos con Venezuela,
puede decirse que es lo mismo. Claro, en épocas diferentes, con circunstancias diferentes, pero Sí, puede decirse es diferente, sí. es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos aún no han visto la gloria de Dios. Dios está permitiendo que ellos pasen ese proceso, pero ya depende de ellos que se mantengan firmes, que clamen y que pidan a Dios que les permita pasar el proceso. Pero si ellos no claman y no piden, no buscan la comunión con Dios, van a pasar mucho tiempo más ahí dentro de ese proceso. La palabra de Dios también dice que el pueblo padece por falta de sabiduría. Yo creo que también ellos tuvieron oportunidad de votar, así como nosotros de América Latina tuvimos, y muchas veces votamos erróneamente. Entonces padecemos porque muchos que están, hacemos un paralelo hoy con Venezuela, pero México no es diferente, Brasil no es diferente. Hay muchos gobernadores corruptos y que nosotros lo pusimos allá por falta de sabiduría. Sí, es triste, sí. 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 Porque muchas veces nos dejamos convencer. Acá en mi país también puede ocurrir lo mismo. A veces la gente se deja convencer porque los políticos cuando quieren el voto vienen y te prometen mil y una cosa. Y que te regalan una canasta de comida, que te regalan de pronto que una cocina, un cilindro de gas, y así quieren comprar el voto. Pero no debe de ser así. Sí. Pero, Gracias. Rosita. perdón, pero no debemos olvidar de que todo lo que acontece es solamente cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Todas las cosas, nos guste o no, la palabra del Señor se cumple y todos vamos camino para el orden mundial final. Que sabemos a qué corresponde. Entonces, prácticamente hay cosas que debemos de aceptar y orar por los hijos del Señor, orar por aquellos que están en ese lugar y que el Señor los guarde y que se haga el propósito del Señor en ellos. Sí, gracias, Rosita. Es mi oración que las situaciones malas estamos hablando de Venezuela, la situación mala en Venezuela, mi oración es que mejora la situación, sí. Pero también mi oración como judío, mi oración es que los cristianos en Venezuela buscan a Dios siempre en su dificultad y en cualquier gobierno malo, en cualquier parte de la historia del mundo, que la gente busca a Dios, su autoridad real. Y realmente eso es el punto de Jesucristo ahora. Pilato es un gobernador en una posición difícil y Pilato realmente en un momento va a hacer algo muy, muy malo. Va a crucificar un hombre inocente y no solamente inocente, pero perfecto y el Hijo de Dios. Pero esta autoridad viene de Dios mismo, porque todo eso es parte del plan de Dios. Amén. Y Amén. en el caso de Pilato es muy específico, es muy fácil ver cómo es el plan de Dios, porque su crucifixión, la crucifixión de Jesucristo, cumple nuestra salvación. Entonces, es fácil ver cómo cumple el plan de Dios esa situación mala para Pilato. En nuestras situaciones, en nuestras vidas, cuando estamos sufriendo o cuando estamos sobre un gobierno malo o cuando en cualquier situación, es más difícil ver el propósito de Dios. Pero siempre Dios tiene su plan y siempre Jesucristo obra para el bienestar de sus hijos y los que aman a Él. Entonces,
es muy claro en este caso con Pilato, porque esos sufrimientos de Jesucristo y la crucifixión de Jesucristo tienen una meta, y la meta es la salvación del mundo. Amén. ¿Ok? Entonces, podemos aprender de eso en nuestra vida también y ver que los sufrimientos de nosotros, cuando sufrimos nosotros, estamos participando en los sufrimientos de Jesucristo. Así. Bien. Bueno, solamente tenemos 10 minutos más, entonces vamos a hacer el final rápidamente, consolidar. En pocas palabras, el punto clave de la palabra hoy. ¿Alguien puede resumir? ¿Qué es el punto clave? Yo creo que es el versículo 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Porque es Sí. el poder de Dios, ¿no? La autoridad es un punto muy importante. Sí. Eso es muy practicado para nosotros. ¿Quién dijo, pastor? ¿Profesor de Chile? Sí, primero y después Lucho. Ya. Pilato dijo muchas veces, este hombre es inocente, no le veo mal en él. Pero como era tanto lo que le exigía el pueblo, tenía miedo a su rey que lo quitara del puesto porque no era capaz de poner un orden en esa ciudad, en esa parte. Tenía miedo de muchas cosas. Por lo tanto, se lavó las manos y hagan lo que quieran con él. Ahí está. Sí, Pilato dice, gracias María, Pilato dice, en él no hay delito, no hay razón, es inocente. Y nosotros sabemos que esta frase, él es inocente y en él no hay delito, nosotros sabemos que es muy profundo, más profundo que Pilato reconoce. ¿Sí? Lucho, ¿es lo mismo o no? Sí, básicamente hace lo mismo que Okay. en este pasaje se ve pues como Jesús es condenado inocentemente a pagar por algo que no se merecía. Sí, pero es muy importante reconocer el inocente Jesucristo. Y Pilato reconoce, él es inocente, pero su crucifixión fue necesario. ¿Qué pecado me lleva a confesar la palabra hoy? En mi corazón, ¿qué reconozco yo? ¿Profesor? Sí. Y hay a veces que uno, bueno, por la reputación, por el decir, por el qué va a decir, y también por el bienestar material que uno necesita, y todo eso, y deja las cosas de Dios a un lado. Entonces, como que la multitud lo lleva, pero no debe ser así, porque Dios tiene que estar con nosotros siempre, en la buena y en la mala. Sí, gracias, Marco. Sí, el que me lleva a confesar es el no reconocer las bondades que Dios tiene, teniendo a Jesús para con nosotros. El no reconocer que Él vino a salvarnos. Muchas veces vemos en otros hermanos o en otras personas que no hacemos el favor que debemos hacer. El sacrificio que hizo Jesús ahí, el presentarse ante un juicio tan desigual, ¿sí? Un juicio que no tenía que hacer. Debemos reconocerlo nosotros que Él estuvo ahí por nosotros, ¿sí? Para salvarnos a nosotros, para salvar a toda la humanidad de lo que hemos iniciado con un pecado malo y dejarnos llevar por las cosas del mundo. Eso me lleva a confesar. Gracias, Marco. Y realmente en tu confesión también habló del Evangelio aquí. El tercer pregunta de considerar el pecado.
en mi corazón a veces yo tengo miedo de mi reputación o de la gente, de mis amigos. Y realmente si yo fuera en la posición de Pilato, probablemente um, ah, actuaría lo mismo. Y yo confieso, pero Marco también hablaba del Evangelio y el propósito y la meta de Jesucristo ahora. Y los sufrimientos aquí de Jesucristo está cumpliendo la, el tesoro más precioso en todo el mundo y es el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados, incluso el miedo que yo tengo sobre mis amigos y la gente y mi reputación. Um, Recuerden, Jesucristo murió también para el pecado de Pilato aquí y también para el pecado de Pedro en su negación y el pecado de Judas, el pecado de mí, incluso yo. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Entonces, cuando Jesucristo está sufrimiento aquí, está cumpliendo el perdón de los pecados para todo el mundo. Y sí, es el evangelio más grande, el más profundo que existe. Que nos regala la vida eterna, pastor. Sí. Y porque donde hay perdón de los pecados, hay salvación y vida eterna. Sí. Amén. Esa fue la mayor prueba de amor que Jesús hizo por la humanidad. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, finalmente, ahora, ¿qué lección hay para mi vida? Como hijo de Dios, libre, perdonado, ¿cómo voy a servirle a Dios? Según estas palabras. Debemos de darle primer lugar en nuestro corazón al Señor y por gratitud yo le voy a servir. Sí, gratitud, claro, y también poner Él en primer lugar en mi corazón. A pesar de mi miedo, a pesar de mi reputación, a pesar de todo, Jesucristo debe ser primer lugar en mi corazón. Y cuando Él no tiene primer lugar, hay que confesar. Sí. Amén. Amén. Ok, vamos a concluir con 1 Timoteo 6, 12 a 16. Y tengo dos pantallas aquí. Un lector, por favor, y no Rosita y no Marco, porque ellos ya leyó. Entonces, Yo lo puedo leer. ¿Lo leo? Ara, por favor. A ver. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la apresión de nuestro Señor Jesucristo, la cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio Amén. Amén, amén. Sí, es el final, la palabra final es a 1 Timoteo, esta carta de Pablo. Y aquí en la sección de peleando la buena batalla de la fe, Pablo usa el ejemplo de Jesucristo dando testimonio frente de Poncio Pilato. ¿Sí?
y también no es accidente que cuando Pablo dice ese ejemplo de delante de Poncio Pilato, él habla de el solo soberano, rey de reyes, señor de señores. Cuando Jesucristo estaba delante de Poncio Pilato, la autoridad más grande en todo el mundo, toda la historia, se Amén. sometió a una autoridad menor, porque Él necesitó cumplir nuestra salvación. Entonces, la batalla de la fe para Jesucristo fue ese momento y también toda su vida. Y la exhortación de Pablo para nosotros, para Timoteo y para nosotros es: siguen peleando la batalla, la buena batalla de la fe, porque ahora estamos peleando con nosotros, con Jesucristo. Y realmente sabemos que la guerra ya está ganada por Jesucristo en la cruz y en la tumba vacía. La guerra está ganada, pero las batallas siguen. Entonces, con Jesucristo, con su gracia y con su fuerza, seguimos peleando la batalla siempre hasta el fin. Amén. Bueno, y eso fue nuestra clase. 2 minutos más. Bueno, nos vemos mañana. Recuerden que este curso es mañana y el lunes y martes. Entonces nos vemos mañana. Mañana grupo C, ustedes van a tener Profe Santi. Otra vez el horario normal. Profe Santi me ayudó mucho con este cambio. Entonces, da gracias a él. Recuerden que solamente hay 6 lecciones en total. Hay un video, como siempre. Y recuerden el proyecto final, que compartir una de esas historias con alguien, sacar una foto y compartirla en el grupo. No es necesario grabar, solamente saca una foto con tu amigo, con tu familiar, con tu compañero de clase, cualquier persona, pero habla una de esas historias de la Semana Santa con alguien, saca una foto y compártelo en el grupo. Bueno, ¿preguntas o no? Perdón, pastor, ¿al grupo o puede ser a su WhatsApp privado? Dice el grupo, pero si no se siente cómoda, si no quiere, está bien, puede mandar un privado, pero creo que sería muy bien para todo el grupo ver que cualquier persona está compartiendo la palabra con sus amigos y familiares, ¿sí? Pero si no quiere, está bien, manda privadamente, pero sí. ¿Me entiende? Ok. Ya pasó. Está bien. Muy bien. Bueno, concluimos con una oración breve. Amén. Jesucristo, que tiene toda autoridad en todo el mundo, tú sufriste mucho de su Poncio Pilato en su juicio, pero cuando estaba peleando la batalla de la fe, yo sé que estaba cumpliendo la meta de la salvación nuestra y la salvación de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros leemos esas secciones, es triste ver sus sufrimientos, pero recuérdanos siempre que sus sufrimientos cumplió algo que es un tesoro más precioso que todo el mundo, que todo lo que existe en el mundo. Nuestro perdón, la salvación, la vida eterna. Y oramos que manténganos en tu
cariñoso brazo siempre hasta el fin, cuando vemos cara a cara con ti en tu palacio en el cielo. En tu nombre oramos siempre. Amén. 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 Pastor, nos va a mandar la grabación. Sí, voy a poner la grabación de esta clase misma en el WhatsApp mañana, porque necesito un poco de tiempo para convertir y subir en YouTube. Pero sí, voy a poner la grabación mañana. Ya, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por la clase. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Yarek. Que tengas una bella noche, una bendición. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones, pastor, bendiciones. Pastor, buenas noches, Y bendiciones. buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Sí. Buenas noches a todos. Dios te bendiga siempre. Amén. Amén.